Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días para todos en este despertar con Dios, un día en donde el Señor nos regala un nuevo despertar, un nuevo abrir los ojos, en donde tú y yo podemos ver las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros y para con cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a entregarle este tiempo a Dios para que tome el control y para que Él sea hablándonos a través de su palabra. Vamos a empezar colocándolo en las manos del Señor. Padre amado, te entregamos este tiempo a ti, Padre celestial, para que tomes el control del aire, para que tomes el control de las palabras, para que tomes el control de la palabra que nos quieres enseñar a cada uno de nosotros, Padre. Hoy venimos a ti con acción de gracias. Hoy venimos a ti también, Padre, para pedirte por nuestras vidas, por nuestras peticiones personales, para entregarte nuestras cargas a ti, Señor, para entregarte nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Pero también venimos a ti, Señor, para encontrar ese refrigerio espiritual, el cual necesitamos cada día para poder seguir en pie de batalla, Señor. Te entregamos todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, para que tomes el control y para que nos estés dando esa respuesta oportuna, Señor, a cada petición, Señor. Te entregamos este tiempo en las manos tuyas, Señor, para que tomes el control y para que hables a cada uno de nuestros corazones. Podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy les tengo una palabra que he titulado Todo lo que haces es para Dios. Aun cuando tú creas que no, aun cuando tú creas que quizás lo haces para ti o por ti, inconscientemente, todo lo que hacemos es para Dios y debería ser para Dios. No solamente para obtener nuestros fines o nuestros propósitos, sino que todo lo que tú haces y yo hago en este mundo es para el Señor. Amén. Y esta palabra está en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 23, que tiene por título Hacer todo para la gloria de Dios. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues bien coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Bueno, quiero compartirles esta palabra porque
Muchas veces nos hemos preguntado y muchas veces te has preguntado si yo lo que hago lo hago para mí o por mí, o por qué muchas veces debemos procurarnos o preguntarnos para qué o por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es el propósito o para qué nosotros hacemos lo que hacemos en esta vida, en esta tierra? Amén. El Señor nos enseña a través de la palabra que Él nos ha dado libertad, como lo hemos podido ver o lo has podido leer en diferentes capítulos o porciones de la palabra, en donde cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, recibimos la libertad, recibimos esa libertad, esa visión, se nos quita esa venda de nuestros ojos y podemos ser libres. Entonces, Él nos ha regalado esa libertad para que nosotros podamos actuar y pensar y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sujetos a Dios. Entonces también nos enseña cómo nosotros podemos ser libres, cómo nosotros podemos actuar bajo esa libertad que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? Entonces es también cómo el Señor quiere a través de la palabra que tú y yo podamos entender que la libertad que Él nos da debe ser ejecutada o debe ser realizada, o debemos tener esa libertad sometidos a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la libertad podemos confundirla con libertinaje, y el libertinaje es nada más y nada menos que esa libertad excesiva y abusiva en la que tú y yo hacemos lo que prácticamente, por así decirlo, se nos da la gana. Y eso no es lo que el Padre quiere para ti y para mí. Amén. Entonces, el Señor nos muestra cómo nos conviene, o cómo es la forma, o cómo son las formas de nosotros poder ejercer esa libertad en la cual Él nos ha permitido vivir. Y no caer en esas manías o en esas cosas en las cuales nos hacen llegar al extremo a ser libertinos, a caer en ese libertinaje, el cual proviene de parte de Satanás, que siempre quiere que tú y yo vayamos a esos extremos y que juzguemos y que preguntemos o cuestionemos la voluntad de Dios o las cosas que Dios nos enseña, nos insta a realizar bajo su palabra. Entonces, todo esto que la palabra nos enseña en esta porción que estamos leyendo y que leímos, nos hace preguntarnos que tú y yo podamos hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿cómo nosotros podemos ser libres? ¿Cómo nosotros podemos reflejar nuestras acciones para ti? ¿Cómo podemos glorificarte en todo lo que hacemos? En que se vea tu gloria y tu poder en todas nuestras acciones. Y como primer punto, primero debemos examinar nuestra mente. Vamos a leer en el versículo del 23 al 26, nos dice la palabra de la siguiente forma: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y el 26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor nos está indicando, nos está enseñando que hay muchas cosas que se nos son permitidas, pero debemos reflexionar, debemos examinar cuáles son esas cosas que nos hacen bien y cuáles son esas cosas que no nos hacen bien, que nos llevan a hacer cosas y a tomar acciones y consecuencias de esas acciones que estamos realizando. Y como primer punto, debemos examinar nuestra mente, porque todo se gesta en nuestra mente, todo llega a nuestra mente. Y los dardos del enemigo y muchas veces las provocaciones de Satanás llegan primero a nuestra mente, en lo que nosotros debemos o no debemos hacer, en lo que desearíamos hacer o no. Y muchas veces en nuestra mente se juega o pasan esas peleas o esas luchas en donde debemos decidir con el Señor, debemos decidir conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Donde el Señor nos está diciendo que todo nos es lícito, que todo nos es permitido, es porque Él en su amor, en su misericordia, en esa libertad que nos ha regalado, nos dice que podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos, pero que no todo lo que nosotros queramos hacer nos va a convenir.
porque para eso Dios nos ha dado libertad, para que tú y yo tomamos nuestras decisiones, pero que sepamos tomarlas conforme a la voluntad de Dios. Y Él nos está indicando en esta porción de la palabra que hay muchas cosas que se nos son permitidas. Hay muchas cosas que el Señor nos permite, o que la naturaleza, o que el medio ambiente, o que este mundo nos permiten hacer. Pero que no todo eso que nosotros creemos que se nos es permitido es bueno para nosotros. Y es ahí donde el Señor nos está instando a que reflexionemos, a que meditemos, a que pensemos muy bien las cosas en las cuales tú y yo vamos a actuar, vamos a ceder, vamos a hacer, vamos a tener esa libertad la cual nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundirnos, podemos caer en ese libertinaje en el que yo hago lo que yo quiera porque yo quiero, o el Señor me ha dado libertad y por eso yo hago lo que yo quiero. Y no, el Señor nos ha dado la libertad para que tú y yo hagamos lo que vulgarmente, como se dice, se nos dé la gana, ¿no? El Señor nos ha dado libertad para que nosotros podamos vivir libres en Él, libres para Él. Y que así mismo como nos ha dado esa libertad, nos está enseñando y nos está advirtiendo también de que no todas las cosas que están en este mundo son buenas para ti y para mí. Y eso se refleja en que en tu mente se pueden estar gestando muchas cosas en las cuales pueden pasar a hacer acciones. Y recuerden que cuando tú y yo hacemos acciones, cuando ejecutamos acciones, esas acciones, como dice la palabra y como les decía al principio, deben ser para la gloria de Dios. Lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo pensamos, debe ser para la gloria de Dios, debe ser para Dios, para honrar a Dios, para honrar al Todopoderoso, al que nos ha dado la vida, al Creador. Entonces es muy importante que tú empieces a mirar, a seleccionar, a identificar en tu mente esos pensamientos que vienen de parte de Dios y esos pensamientos que vienen de parte del enemigo, de parte del mundo, de parte de las malas compañías, de parte de las malas influencias, que siempre quieren como que tú y yo caigamos en el deseo de la carne, en los placeres de la carne, en poder satisfacer esas necesidades de la carne que nos llevan a hacer cosas indebidas delante de la presencia de Dios. Amén. Como segundo punto, el Señor nos lleva a que tú y yo examinemos nuestras emociones y nuestras acciones. En el versículo 26 nos dice la palabra: porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Muchas veces queremos actuar bajo nuestras propias emociones. Queremos actuar sobre el momento, sobre lo que está pasando, sin preguntarnos, sin meditar, sin consultar con Dios, sin darnos cuenta de qué es lo que realmente quiere moverse en nuestras emociones. Muchas veces el mundo acude a tus emociones y a mis emociones para que hagamos cosas que no le agradan al Señor. Muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios por cuestión de las emociones, por motivo de emociones mal dirigidas, por cuestiones en donde tú y yo le damos más argumentos o le damos más el lado a aquello que nos hace mover emocionalmente, sin pensar, sin meditar de que esas emociones son muy influenciables en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está llamando es a que todo lo que tú y yo hagamos en este mundo, a todo lo que tú y yo pensemos, actuemos, cómo nos sintamos, sea para glorificar a Dios, sea para honrar a Dios, sea para mostrar a Dios ese amor de Dios para con los demás. Muchas veces caemos en movernos o actuar con nuestras emociones y muchas veces no controlamos nuestras propias emociones. Y es allí donde caemos en decisiones y en acciones que nos llevan a cosas mucho más complicadas y complejas, los cuales nos llevan a apartarnos o alejarnos de Dios. Y es porque no hemos examinado nuestras emociones y nuestras acciones. Es porque no las sometemos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, traer esa libertad para que tú y yo podamos
sentir, podamos actuar, podamos desenvolvernos, podamos ser bajo la voluntad de Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿tus emociones y mis emociones influyen para que no reflejemos a Dios? Tus emociones y mis emociones y tus acciones y mis acciones muestran a Dios. Es decir, nosotros estamos mostrando a Dios con nuestras acciones. Tú estás mostrando a Dios con tus acciones. Estamos mostrando a Dios con nuestras emociones, con lo que reflejamos, con lo que hacemos, cómo tratamos a nuestro prójimo, en cómo actuamos con nuestro prójimo. Es cierto de que vivimos en un mundo triste, vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un mundo donde todos mienten, en donde ya no hay ese amor por el prójimo, en donde es muy escaso encontrar personas que sean personas verdaderas, personas honestas, personas que no se burlen de la tristeza o del mal ajeno de otro. Pero con tus acciones, con mis acciones, con tus emociones y las mías, estamos mostrando a Dios, estamos glorificando a Dios. Preguntémonos si nosotros nos estamos dejando controlar por esas emociones impulsivas que nos hacen cometer acciones que no le agradan a Dios, o si más bien estamos viviendo bajo la libertad de Dios, estamos viviendo con la libertad que Dios nos ha regalado y nos ha otorgado, pero también estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos mostrando a Dios con nuestras emociones, con nuestras acciones. Entonces lo que el Señor quiere a través de la palabra es que tú y yo seamos cuidadosos en cómo nosotros permitimos que nuestras emociones sean influidas, en cómo permitimos que las demás personas influyan en nuestras acciones, en cómo permitimos en ser nosotros esos influenciadores con las demás personas, porque no solamente es quienes nos influyen, sino también a quienes influimos nosotros. Si tú con tus emociones, con tus acciones, con tus pensamientos estás haciendo un influenciador negativo o positivo, si estás mostrando a Dios con tus acciones, con tus emociones, o si simplemente estás dejando que tu ser carnal, que tu carne, que los placeres de tu carne muestren ese hombre terrenal, a ese hombre que no muestra a Dios. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, eso es lo que el Señor quiere que tú y yo mostremos, que lo mostremos a Él en todo nuestro ser, que seamos conscientes de lo que es Dios para nosotros, seamos conscientes de lo que estamos permitiendo entrar a nuestra vida. No solamente lo que sale, sino lo que entra. ¿Qué permites que entre en tu vida, en tu corazón, en tu mente? ¿Qué permites que influya en tus acciones, en tus emociones? ¿Y qué está saliendo de ti? ¿Qué está saliendo? ¿Qué estás mostrando cuando permites que entren esas cosas a tu vida? Entonces es allí donde nosotros debemos examinar nuestras emociones, nuestras acciones para darnos cuenta si estamos mostrando la gloria de Dios, si estamos mostrando a Dios, si estamos mostrando a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Como tercer punto, el Señor nos está instando a examinar nuestra conciencia. ¿Por qué nuestra conciencia? Porque yo no puedo saber lo que tú piensas, no puedo saber en lo que tú crees o cómo crees, ni tú tampoco puedes saber cómo yo creo o cómo yo estoy actuando, pero Dios sí sabe cómo estás actuando tú, Dios sí sabe cómo estoy actuando yo, Dios sí sabe cómo está nuestra conciencia, cómo estamos validando, cómo estamos cuidando nuestra conciencia del mundo exterior, del mundo que nos rodea, de esas constantes datos del enemigo que nos quieren acechar y poder incubar en nuestra mente y en nuestro ser esas cosas que no le agradan a Dios. Vamos a leer en el capítulo 29, dice la palabra, en el versículo, la conciencia, digo, no era tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es muy importante que tú y yo seamos muy conscientes de lo que permitimos y lo que no permitimos. Cuando tú y yo permitimos ciertas cosas o somos partícipes de ciertas cosas, estamos siendo también nosotros afectados.
y estamos afectando también nuestra conciencia. Y una conciencia tranquila, una conciencia limpia, es una conciencia que glorifica y que muestra a Dios. Una conciencia que hace la voluntad de Dios es una conciencia que siempre va a estar tranquila, es una conciencia que siempre va a estar limpia, que siempre va a estar conforme y sometido a la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo permitimos ciertas cosas o somos permisivos con ciertas cosas, ya sea con nuestras compañías, ya sea con las personas que nos rodean o con las cosas que hacemos, que escuchamos, que vemos, que permitimos que sean influenciables en nosotros, es ahí donde debemos examinar cómo está tu conciencia, cómo está mi conciencia. ¿Será que lo que yo veo edifica? ¿Será que lo que yo digo edifica? ¿Será que lo que yo permito que me influya me está edificando? ¿Será que todo esto está mostrando a Dios? ¿Será que soy un reflejo de Dios? ¿Será que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios? Es allí donde debemos empezar a cuestionar todo lo que llega a nuestra mente, todo lo que llega a nuestro ser, todo lo que pasa por nuestros ojos, todo lo que pasa por nuestros oídos, todo lo que pasa por nuestros labios, porque todo eso influye, porque todo lo que tú y yo vemos, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo permitimos, todo lo que tú y yo acolitamos, todo lo que tú y yo permitimos que entre, es lo que estamos mostrando. Entonces es allí donde preguntémonos, ¿estamos mostrando a Dios? ¿Estamos glorificando a Dios con todo lo que pasa a través de nuestra vida? ¿Somos personas que estamos siendo conscientes de lo que tú y yo somos y lo que significamos para aquel que no ha creído en el Señor, para aquel que no conoce a Dios, para aquel que ha sido confundido por el enemigo para apartarse de Dios? ¿O estamos siendo partícipes de esa mentira? Estamos siendo partícipes y nos estamos dejando influenciar por las artimañas de Satanás y estamos siendo de estorbo para que la gloria de Dios se manifieste en esa vida o en las vidas en las cuales necesita que se manifieste. Entonces es allí donde tú y yo debemos preguntarnos, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué estamos mostrando? ¿En qué libertad estamos viviendo? Si más bien nos estamos inclinando a ser personas con el libertinaje, o estamos siendo personas libres que estamos mostrando y que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, para la gloria de Dios, para que Dios se manifieste aún más, para que Dios pueda ser vivificado, para que Dios pueda ser mostrado a través de tu vida y de mi vida a otras personas que no lo conocen, a otras personas que no han tenido ese encuentro con el Señor. Entonces es allí donde debemos preguntarnos, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú expresas, lo que tú permites, lo que tú oyes, lo que sale de ti, está mostrando a Dios. Cuando tu prójimo te ve a ti, ¿a quién ve? Ve a una persona libertina, con ese libertinaje, que hace lo que quiere, que cae en cosas que no debería caer, que, como dicen por ahí, peca, reza y empata. O ver a una persona que es libre y que sigue a Dios y que muestra a Dios y que todo lo que hace lo hace para glorificar a Dios. Entonces es allí donde nosotros debemos meditar, es donde debemos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual, que nos dé ese enfoque que tú y yo necesitamos para poder ver lo importante, para poder ver lo que nuestros ojos terrenales no pueden ver, para ver mucho más allá de lo que todo el mundo ve, porque tú y yo no hacemos parte de este mundo, tú y yo hacemos parte del reino de los cielos y debemos tener una mentalidad del reino, y como mentalidad del reino debemos saber que todo lo que tú haces, por muy pequeño que sea, que todo lo que tú ves, que todo lo que tú oyes, que todo lo que tú dices, por muy insignificante que tú creas que sea, es allí donde estás mostrando a Dios. Es allí donde estás mostrando lo que tú tienes por dentro, lo que llevas por dentro. Entonces, ¿a quién tienes adentro? ¿Tienes a Dios? Si Dios te ha dado la libertad para que tú puedas ser libre, para que podamos experimentar esa libertad de Dios, es una libertad que no nos lleva a los extremos.
es una libertad que no abusa, es una libertad que no llega a dañar con nuestro ejemplo a otras personas, sino que es una libertad que muestra que todo lo que tú haces es para Dios y por Dios. Entonces, mi invitación en el día de hoy es a que tú y yo podamos ser ese ejemplo y podamos mostrar en todo lo que hacemos a Dios. Desde que tú y yo nos levantamos, mostramos a Dios. Cuando salimos a la calle, mostramos a Dios. Cuando abrimos nuestra boca, mostramos a Dios. Cuando vamos a nuestros quehaceres, a nuestros trabajos, nuestros empleos, mostramos a Dios. Como tú y yo trabajamos, mostramos a Dios. Como tú y yo le hablamos a las demás personas, mostramos a Dios. En todo lo mínimo que tú y yo podamos hacer y ser, debemos mostrar a Dios, debemos mostrar la gloria de Dios, porque todo lo que tú y yo hacemos es para glorificar a Dios. Y si tú no tienes claro eso, es porque no sabes al Dios y en el Dios que has creído. Es porque aún no conoces a ese Dios que nos ha dado esa libertad para poder ser y hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos que a todos los que le recibimos, los que le abrimos la puerta para que Él entrara y cenara con nosotros, le permitimos también renovar y restaurar nuestra vida, para que sea una vida edificada, para que sea una vida libre, para que podamos ser libres, para que podamos ser hijos, para que podamos hacer parte del reino del cielo. Entonces yo hoy te quiero invitar a que examines esas cosas que tienes que examinar, a que te preguntes si en todo lo que haces estás mostrando a Dios o aún hay cosas que debemos afilar, que debemos trabajar, que debemos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos estén instruyendo, nos estén ayudando a cambiar o a restaurar o a renovar esas cosas que aún no estamos mostrando a Dios. Quizás con tus palabras no estás mostrando a Dios. Quizás con tu forma de pensar no estás mostrando a Dios. Quizás cuando te diriges, cuando tienes ese amor por los perdidos, es allí donde muestras a Dios también. Es la forma en la que tú quieres y en la que nos dice la palabra que debemos mostrar a Dios. Y la palabra es muy clara y lo que nos dice es que todo lo que tú y yo hagamos debe ser para Dios, para glorificar a Dios, para mostrar a Dios, para que Dios se vivifique en cada uno de nosotros y pueda ser extendido el reino, para que aquellos que no lo conocen puedan conocerlo a través de tu testimonio, a través de tu forma de ser, a través de tu forma de pensar, a través de tu ejemplo, a través de tú cómo eres como persona. Entonces es ahí donde debemos preguntarnos, ¿lo que yo hago muestra a Dios? Y si no lo hace, ¿qué debo hacer para mostrar a Dios? Amén. Entonces vamos a orar para despedir y para pedirle al Señor que Él nos esté instruyendo en este camino y que nos esté mostrando la forma de cómo nosotros podemos vivir en esa libertad, de cómo nosotros podemos mostrar y de cómo todo lo que nosotros hacemos debe ser para Dios y debe ser para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Padre. Te damos gracias por este nuevo despertar, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos ser ese ejemplo para otros, Señor, que podamos reflejar tu gloria, que podamos reflejar tu poder, que podamos ser ese ejemplo de ti para que otros puedan llegar a tus pies, Señor. Padre, te pedimos perdón si lo que hemos hecho hasta el día de hoy no te ha reflejado a ti como ese Dios todopoderoso, Señor. Te pedimos perdón si lo que hemos hecho, si lo que hemos oído, si lo que hemos hablado no te muestra a ti, Padre, sino que muestra nuestros deseos carnales, sino que muestra esa parte que debemos cambiar y transformar, Padre. Hoy, Señor, te pedimos para que nos estés instruyendo, para que nos estés enseñando, para que nos estés hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser libres, para que en todo lo que nosotros hagamos podamos mostrar tu gloria y tu poder, para que seamos ese ejemplo tuyo, Señor, a otros que aún no te conocen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos también todo espíritu maligno,
desviar del camino, Señor. Y te pedimos a ti, Padre amado, que estés en cada uno de nuestras vidas, que estés en cada uno de nuestros pasos, que guíes nuestros pasos, Señor. Que cada día podamos reflejar y mostrarte a ti, Señor, como ese Dios, como nuestro único Salvador, como nuestro Padre amado, Señor, que ha muerto en la cruz por mí y por todos aquellos que hemos sido pecadores y que somos pecadores, pero que tú lavas nuestros pecados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos este día, te entregamos todas nuestras peticiones y nuestros anhelos para que tomes el control, Padre. Te damos muchas gracias, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, desearles un feliz día, una feliz semana también de martes para acá, pues desde el lunes hasta toda la semana que vamos a llevar, si el Señor nos permite, claro está. Y pues recordarles nuestros servicios, recordarles todos los días los devocionales a las 5:30 para que los compartan, para que nuevamente me puedan escucharlos. Cada vez que tú y yo escuchamos la palabra de Dios, hay un tesoro espiritual que el Señor nos revela. Entonces no dejes de escucharla, no dejes de compartirla, no dejes de conectarte a cada servicio que estamos transmitiendo por estas redes. Y recordarte que si quieres asistir, quieres congregarte a la iglesia, los domingos a las 4:40 nos estamos congregando en el Hotel Mirabal acá en Montería. Entonces, invitarte a que no te despegues, a que no te desconectes y que todos los días busquemos la presencia del Señor. Porque cada día el Señor está con nosotros, cada día el Señor tiene algo que decirte a ti y a mí. Entonces debemos buscarle cada día. Amén. Feliz día y muchas bendiciones para todos. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?